Licenciada Liliana, un gustazo saludarla, gracias por estar por acá. A ver, yo creo que todos la conocen, ¿verdad? Asesora tributaria, pero también de negocios. Así usted sabe muy bien el rollo. Y quisiera, ahí sí que, mire, yo me levanto y digo, hay tanta gente que positivamente se refiere a este país como la joya de la corona de Latinoamérica. Y yo creo que me he expresado en ese sentido en algún momento y digo, ¿por qué Guatemala no puede ser la joya de la corona de Latinoamérica? Tenemos condiciones legales que nos permiten inversiones extranjeras. Tenemos condiciones para el nearshoring, si es que alguien tiene alguna diferencia con los términos que estoy utilizando. ¿Por qué no podemos nosotros acaparar a toda esa inversión extranjera al país? ¿Qué estamos haciendo de mal o qué nos falta? Bueno, antes que nada, pues qué gusto platicar acá con usted, como siempre. Y bueno, creo que no es solo Guatemala que ha pasado por similares situaciones, pero Guatemala a nivel regional es uno de los países que está mejor posicionado. Si Panamá es un holding a nivel internacional, Guatemala se convierte en un holding a nivel regional que podría generarle inversiones extranjeras y nacionales muy provechosas para generar también un desarrollo de país. Sin embargo, bueno, a raíz del COVID, pues todos los países tuvieron una baja y Guatemala ahí fue donde vio la oportunidad de generarse, ser como, digamos, el foco para la distribución de mercancías a nivel regional y con nuestro mayor socio comercial, que es Estados Unidos. Sin embargo, hemos venido acarreando una serie de problemáticas que hacen que las inversiones se vuelvan un poco más difíciles. Por ejemplo, la situación de las carreteras implica un costo para quienes piensan invertir. Ya no estamos hablando del local, fiscales, estamos hablando del que está afuera pensando de venir a invertir a Guatemala. Exactamente, porque ¿qué es lo primero que ve un inversionista? ¿Cuáles van a ser mis costos? Porque en función de eso, yo me atrevo a invertir en un país, ¿verdad? Por ejemplo, Costa Rica a nivel regional es uno de los más grandes en cuanto a oportunidades, porque tiene el 12% de exenciones de impuestos para las maquilas y más que todo lo que hacen ellos es en tecnología. Entonces, bueno, digamos que es un frente que Guatemala no ha podido cubrir, pero que tendría la oportunidad, si fuera un poco más agresivo, en promocionar al país respecto a las capacidades que tiene. A nivel regional, Guatemala todavía tiene un avance más grande con las CEDEPs y digamos, se parece un poco a Panamá, como están estas zonas económicas de desarrollo, porque ofrecen mayores beneficios fiscales a los que invierten. Sin embargo, también una empresa cuando va a trasladar sus funciones a un país, lo primero que revisa son tres cosas: la situación macroeconómica del país, la situación de certeza jurídica, y dentro de eso está la columna vertebral, le llamo yo, que son los impuestos y los costos por inversión. A eso sumémosle seguridad, infraestructura, porque las carreteras no están bien, y entonces a donde yo vaya, el deterioro de mis vehículos va a ser mayor, y por lo tanto eso implica un costo a mediano plazo, ¿ya? ¿Cuánto me cuesta entonces invertir en Guatemala y cuánto me cuesta, por ejemplo, invertir en El Salvador? Pongamos un ejemplo. Yo estoy asesorando a una empresa de verdad muy bien posicionada internacionalmente y ellos tienen ya desarrollo en Guatemala. Sin embargo, sus costos se han visto elevados, pese a que Guatemala tiene una mano de obra calificada y más barata, pero la seguridad está siendo un costo altísimo y la infraestructura también. Entonces, otra opción que han visto es El Salvador, que sus carreteras están en un estupendo estado, la seguridad es importante y están ofreciendo, bueno, ellos no tenían antes zonas de desarrollo ni zonas francas, ahora generaron una exención que no tenían antes tampoco,
para este tipo de inversiones. Y, por ejemplo, las maquilas son unas de ellas. O sea, pero en conclusión de ese ejemplo que me estaba dando, ¿se van a ir? Sí, ya no van a invertir, van a seguir con lo que tienen aquí. No va a haber expansión y van a irse pasando a El Salvador paulatinamente. Así es. Eso es triste. Yo me acuerdo en algún momento que lo oía. Yo no sé si usted está relacionado con ello, pero la gente de República Dominicana hacía eventos en nuestros hoteles. Así es. Para jalar a los empresarios guatemaltecos y decirles, miren, aquí no van a tener problema de certeza jurídica, aquí no les voy a cambiar las reglas, vénganse para acá, miren, aquí tienen estos beneficios. Y eso estoy hablando de hace 5 o 6 años y lo siguen haciendo. Y República Dominicana se está volviendo un lugar de inversión y un lugar súper estable en donde mucha gente se está yendo. Y a ver, licenciada, yo sé que cualquiera le pudiera decir, bueno, licenciada, pero usted es guatemalteca, usted debería asesorar que se queden aquí. Yo sé que usted asesora a gente no solo aquí, en la región centroamericana y en la región latinoamericana, y a usted le paga por decirle, mire, ahora hay mejores condiciones en Paraguay, ahora hay mejores condiciones en República Dominicana. Y tristemente su profesión conlleva a decirle, mire, Guatemala ya no, pues no sé qué evaluación ha sacado usted, pero mire, le traigo estos 3 escenarios, porque usted no trabaja solo en Guatemala, pues por eso era interesante la plática con usted, porque usted no solo ha, digamos, trasladado negocios de país a país, sino que tiene muy bien el panorama de cuáles son los verdaderos beneficios en comparativa. Y cree que, digamos, estamos fallando por ingenuos, porque simplemente nos estamos apoyando en la CIA y que todo salga y que a ver si vienen, bueno, y si no, no vienen. O es porque sí estamos teniendo, creo, un retroceso con respecto a políticas, con respecto a la falta de certeza jurídica. Yo sé que es constante. Obviamente los temas políticos creo que no, digamos, ningún país se los quita encima. Pero sí el tema logístico y de costos, para mí, y el tributario debieran ser las 2 cosas principales por las cuales alguien se va, porque entonces tengo que pagar más, gano menos, pues. Totalmente. O tengo que cobrar más. Entonces, ya no puedo competir. Ya la competencia o la competitividad comercial se ve rebajada. Guatemala sigue siendo en la región uno de los países mejor posicionados. Como usted dice, hay que evaluar, ¿verdad? Pero yo siempre le digo a las personas, ok, evaluemos entonces qué me ofrece o cuál sería mi costo en Guatemala versus irme a otro país, pero veámoslo en comparación también de la estabilidad macroeconómica que tiene Guatemala. La moneda de Guatemala no ha tenido la fluctuación que tienen las monedas de los otros países, en primer lugar. Y en segundo lugar, esa estabilidad que genera también un cálculo de mi inversión, ¿ya? No es solo, yo siento que es un cúmulo de cosas y a veces la certeza jurídica es importantísima, pero también el hecho de que no pasen situaciones políticas que arriesguen la inversión. ¿Qué pasó con las maquilas que estaban en Guatemala cuando se hicieron restricciones? Se van a Nicaragua, se van a Honduras, pero Nicaragua se vuelve una situación bastante complicada política y legalmente. Entonces empiezan otra vez a regresar o a buscar a dónde irse estas maquilas. Guatemala ha tenido una estabilidad económica muy importante y eso hay que aprovecharlo, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Tenemos que ver nuestras falencias, porque de lo contrario no podemos vivir pensando que estamos en un paraíso y no hacer nada. Guatemala de verdad que tiene gente muy capaz, lugares hermosos y de capacidad de expansión, electricidad que Guatemala le provee y vende a los países de la región. ¿Cómo es posible que entonces no sea un país en busca de desarrollo? Creo que el enfoque del Estado debe ser en promover al país no solo en forma turística, sino como una atracción de inversión para el comercio. Y hay una diversidad de inversiones que se pueden hacer. Por ejemplo, zonas francas. Ok, hay una limitación por la OCDE, que es la Organización Mundial del Comercio, y esa pues no se la va a quitar ninguno. Son 10 años. Sin embargo, se puede buscar la forma de ir renovando. Pero ¿qué ofrece la CEDEP? Ofrece algo todavía mejor.
sea, usted puede permanecer ahí su mercancía hasta que la exporta, puede exportarla. Yo les digo a mis alumnos, miren, es como un país en otro país. Las CEDEPs tienen, se favorecen fiscalmente como que si fueran un país independiente. Y dentro de su país usted no paga impuestos de nada y solo cuando ya exporta, entonces ahí va a pagar ¿Y si le ha sacado provecho a eso? ¿O usted cree que todavía la gente no ha entendido muy bien o no han logrado venderlo bien? Yo siento que falta promoverlo, pero no solo para una cosa, ¿ya? Es industria que puede relacionarse entre las mismas CEDEPs, lo que está sucediendo ahorita en los puertos, generar, por ejemplo, revisiones fuera del puerto. Mire, con todo esto que está pasando, ha sido para los inversionistas un costo, los que importan tienen un costo más elevado, sus barcos están esperando para poder descargar. O sea, veamos la infraestructura, veamos esto de los puertos, que tampoco se solventa, veamos entonces qué le ofrece el país al inversor. Yo como guatemalteca me siento orgullosa del posicionamiento que tiene Guatemala y de lo que puede alcanzar. Sin embargo, me da mucha tristeza que no le damos como la importancia necesaria para promover a un país en el que se puede invertir no solo en maquilas, sino hay muchos jóvenes que actualmente la tecnología tienen una capacidad mucho más avanzada. El idioma inglés, es cierto, es una deficiencia en nuestra cultura, pero ya va mejorando. Entonces, veía yo una maquila para que se viniera a Guatemala de temas informáticos. Solo en el primer año de estudio, ellos manifestaron que no iban a continuar con el estudio, porque si en México les llevó 5 años hacer el timing para determinar cuánto iba a ser el tiempo para poder tener un retorno, en Guatemala solo en el primer año de estudio no se pudo continuar por diversas situaciones, mucha burocracia y todo lo que implica. Venía un cambio de gobierno y entonces todo se paró. Y eso es lo que debemos evitar, porque pareciera entonces que no hay institucionalidad, sino que cambia un gobierno y mejor me espero para ver qué va a pasar y entonces invierto. O sea, deberíamos de tener como país una línea de política económica para mejorar las inversiones. Tenemos una buena política económica y en lo tributario, pues generar la idea, como hace poco lo presentaron en ANCHA, la Superintendencia de Administración Tributaria. Hace 2 años se hizo una propuesta de reforma tributaria, la cual ahorita habría que revisar porque después de 2 años pues, ya han pasado muchas cosas y ya hay que... Pero yo les decía a las personas que me preguntan, más que una reforma tributaria, yo lo que plantearía es una reestructuración de las leyes tributarias, porque todos se quejan de que sí, el Estado no hace, que el Estado... Pero si vemos, cada ley fiscal tiene un destino específico. ¿Y qué provoca eso? Que el fondo común del Estado no recibe todo lo que le tendría que llegar con los impuestos. Del total de lo que yo recibo de impuestos como Estado, el 4 o 5% le queda en el fondo común. De ahí lo reparte a las municipalidades, a los ministerios. Dios mío, mire, queda tan poco para el Estado que entonces, ¿qué hacen? Generan deuda. Y la deuda, la peor deuda es la deuda interna. Entonces, la deuda externa, pues más o menos Guatemala la ha mantenido en un estatus, pero tampoco es que nos podamos endeudar de por vida. Ahora, Liliana, yo quiero, digamos, bajar la plática un poquito a tierra. Usted decía, la mayoría de gente se queja por, digamos, la política tributaria. De hecho, yo le digo, yo no soy amigable de plantear reformas tributarias. Y yo sé que alguien va a decir, pero es que las condiciones nunca están, entonces hay que tratar lo que quieran, pues. Pero digamos que a mí no me gustaría hoy en día que hubiera una reforma tributaria porque creo que tenemos varios frentes, sería muy complejo. Y por el otro lado,
yo me uno a estas quejas, Liliana. De repente usted me corrige o me dice si soy muy ingenuo. Usted ha dado datos ahorita interesantes sobre que no van todo al fondo común, sino se distribuye, y eso para mí debiera ser entonces aún más fiscalizable. Y por ende, yo como ciudadano debiera ver entonces mejores resultados. Pero ¿qué pasa? Es que yo no miro resultados. Y entonces, si bien la administración tributaria nos manda mensajes mensualmente cuando den sus reportes de que pues están llegando a la meta de recaudación y que sobre todo cada año se fijan una meta más alta, yo digo, pues qué buena onda, pero yo no miro el dinero y sé que la administración tributaria lo que hace es recaudar, no gasta. Cuando nos pasamos al tema del gasto, pues es la ejecución presupuestaria que muchos han cuestionado, no en este gobierno, sino en todos los gobiernos, y si hacemos una tabla veremos quiénes son los que han ejecutado de peor manera, y sabemos que el dinero no lo ejecutan de la manera, me imagino, más idónea porque el ciudadano no lo percibe. Total. Entonces, buenísimo, más impuestos. Después me siento yo con alguien más y me dice, no, fíjate vos que ese tema no es cierto. Depende cómo haces el cálculo. Pero Guatemala no es un país en donde tampoco se regale los servicios sin pagar nada de impuestos. ¿Guatemala realmente en qué posición se encuentra en términos de pago de impuestos? Literalmente no pagamos nada. Somos un país entre los medios, somos un país entre los altos. Saquemos ese tema de una vez, ¿verdad? Porque yo creo que mucha gente dice, es que aquí no se paga impuestos y no se paga el porcentaje que debiera pagarse. Le da risa, entonces no sé si le da risa lo que estoy diciendo yo o que la percepción es errónea. No, es que es una percepción generalizada. ¿Pero por qué? Porque en otros países, por ejemplo, el impuesto al valor agregado es más alto, ¿ya? O es diferenciado. Por ejemplo, la canasta básica tiene una tasa y el consumo por otro tipo de bienes es más alto. Y en Guatemala permanecemos con una tasa fija desde hace muchos años, que es el 12%, y no se ha variado. Eso no implica que sea un país donde no se pagan impuestos, porque no es cierto. Guatemala yo lo calificaría entre los países medios. O sea, no es que estemos en el último ratio del pago de impuestos, porque no es cierto, pagamos bastantes impuestos. La distribución de esos impuestos es lo que deberíamos de revisar, 1. Y 2, la ampliación de la base tributaria, desde que yo tengo memoria tributaria o de estar en este tema, que son ya más de 20 años, calcule usted, va a la edad, entonces no sé, yo diría, siempre ha sido la misma retórica. La ampliación de la base tributaria no se va a dar si no existe una voluntad política y poblacional. Hace años, en el 2012, por ejemplo, México realizó una reestructuración para ampliar su base tributaria y fue muy funcional. Y es que durante los primeros 5 años, estas personas que no estaban inscritas en la administración, las inscribieron y no tenían que pagar impuestos. Pero el objetivo era tenerlas registradas. Al año de estar registradas, entonces empezaban a pagar un mínimo de impuesto. Eso se intentó en Guatemala con el monotributo. No se logró por cuestiones políticas, porque el gobierno de ese momento dijo que no era el momento político, pero entonces a posteriori sale el pequeño contribuyente dentro del impuesto al valor agregado, que es una figura que no debería de estar ahí, ¿ya? Entonces se desfasa lo del monotributo y según ellos con esto se iba a generar una ampliación de la base tributaria, pero eso no fue así. Entonces, ¿a qué debería de apuntar a Guatemala? A una ampliación de la base tributaria mediante la inscripción, nada más, sin pagar impuestos en el primer año, pero yo ya tengo este registro. Posteriormente, también entregándole beneficios a la población. La gente actualmente creció, digamos, el ISR, pero porque están inscritos en el IX más gente, y en realidad lo que pasó es que al otorgarse con las reformas un beneficio porque su planilla esté inscrita en el IX, entonces usted tiene como empresario pues una prebenda, digamos,
una exención en el ISR. Entonces ahí creció, pero no es que haya crecido el empleo ni que haya crecido el nivel, digamos, de inversión en el país. Es que se inscribieron más personas que ya trabajaban, pero que no estaban inscritas en el ICS. Es un ejemplo, ¿ya? Sí. Entonces, para ir aterrizando en su observación, Guatemala es un país donde no se pagan impuestos. No es cierto. Es que popularmente pagan impuestos siempre los mismos, partiendo de la idea de que no hay una ampliación en la base de la recaudación tributaria. Entonces es como, quiero seguir subiendo la base de recaudación tributaria con la misma gente. Entonces, pero hay que pagar impuestos. Sí, pero yo no he visto un plan nacional que diga, vamos a buscar, documentar quienes no pagan, tenerlos ahí. Si tienen recursos muy pequeños, pues seguramente no se les hace ningún cobro, pero si pasan tal meta, pues ya están registrados y por ende empiezan a formar parte formal de la administración tributaria. Yo decía, por bromear, decía, vayan a meterse a la terminal, pues. Salió quemado. Vayan, por eso, vayan a meterse a la terminal. ¿Cuántos millones de quetzales se mueven ahí? Y no le digo mal plan. Son cuates los de la terminal, pues no los conozco, pero tampoco quiero problemas con ellos. Pero, a ver, o sea, todos pagamos y ellos no pagan y entonces la administración sigue cobrando a los mismos, pero no quiere entrar a las cosas complejas. Y Lili, eso me lleva, porque la idea era en esa plática de inversión. Ya matamos el hecho de que aquí es un país, digamos, que se pagan impuestos. Ya también logramos encontrar que pues de repente la distribución de esos tributos no es la mejor y es la que habría que evaluar. Así es. Vemos cuáles son los pros y los contras para un inversionista, los que podemos, digamos, evaluar. Pero yo le digo, Liliana, si hoy, que hoy estamos a 14 de octubre del 2024, llega Luis Enrique Cruz y digamos que yo soy un inversionista, ¿qué le gusta? De Asia. Y le digo, mire, yo quiero montar un negocio en la región. Centroamérica, Latinoamérica, porfa, dígame, ¿dónde tengo que invertir? ¿Qué me contestaría usted con su expertise? Y al final, si puede, dígame, ¿en qué lugar dentro de esa evaluación quedaría Guatemala? Es que qué mejor ejemplo que ese. Qué interesante. Pues sí, y no le estoy pidiendo, porque yo sé que usted tendría que tener números, claro, pero por lo que ha trabajado y los que ha asesorado, solo quiero saber si Guatemala está entre los primeros 3 o no con respecto a los países de Latinoamérica. O es que simplemente cuando uno hace una evaluación con alguien experto, dirá, las condiciones no están, la volatilidad política no funciona, la falta de certeza jurídica continúa, tributariamente jodido, Cuando hacemos ese cálculo, me imagino que con otras cosas, usted podrá decirle a alguien si tiene que invertir o puede invertir en Guatemala. Por supuesto. Perdón que la ponga, pero no, creo que es el ejercicio más cool que le podemos pasar a la gente que nos está viendo para entender, digamos, si tenemos las condiciones, por qué no están funcionando y qué está implicando eso que se vayan a otro lado. Pongamos de ejemplo su vaso de agua y pongamos de ejemplo que usted va a desarrollar una producción que necesita mucha agua. Entonces, los niveles de agua son muy importantes para cierto tipo de industria. ¿Qué quiere decir esto? Que por eso hay industria que es mejor que esté, por ejemplo, en el oriente del país que no en el occidente, porque el agua, la mineralización del agua y todo lo demás hace que mi producto vaya a ser el mejor, ¿ya? Entonces le digo, ok, usted tendría que invertir en la región del oriente. Un punto. Luego, hacemos el análisis de económicamente. Yo tengo que ver mi posicionamiento de mercado. O sea, no es solo una cosa. Y aquí podríamos hablar de eso muchísimo. Pero digamos que el análisis para llegar a que usted va a invertir en el país le puede llevar unos 3 meses, 4 meses dependiendo de su negocio, ¿ya? Y lo importantísimo para que alguien invierta es conocer su negocio para asesorarlo bien. Entonces yo sí me tomo mi tiempo para investigar
y para acompañar a la persona o a la empresa y buscar el mejor beneficio. Guatemala, se lo repito, sigue siendo un lugar a nivel regional y puede llegar a ser Latinoamérica. En Latinoamérica, uno de los mejores países para invertir, y hasta decía yo, puede ser el lugar donde usted va a tener todo y usted va a exportar de Guatemala para los demás países, porque hasta hicimos un análisis de cuánto se podría hacer en inversión por tierra o por mar, con la problemática que está pasando en los puertos. Y curiosamente, si tenemos, por ejemplo, un puerto en Honduras que solo lo tomamos para descarga y traer para Guatemala de forma a través de terrestre, entonces se bajan los costos, por ejemplo, porque Guatemala sigue siendo ese lugar específico. Muchos dicen el hub, el new sharing, sí, pero estamos en Guatemala. Y le digo yo, hablemos inglés cuando estamos afuera porque es con la gente que estamos hablando. Pero a la gente de acá, digámoselo en español porque así lo entienden. Y entonces, ok, hay un acercamiento entonces y tenemos un ahorro en ese tipo de proceso. Pero ¿qué sucede? Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos más zonas de desarrollo económico que gozan de bastantes exenciones en áreas estratégicas, y el Estado tuviese más control de las fronteras, entonces Guatemala se podría posicionar al nivel latinoamericano. ¿Por qué? Porque ya no tendríamos que dar las grandes vueltas para llegar con la mercancía a Guatemala, sino podría traerse directo y de Guatemala exportar para los demás países. ¿A quién cree usted que esto no le gustaría? O sea, estoy tratando de pensar, digamos, a los otros países. No, obvio, pero a los guatemaltecos, ¿a quién no le pudiera gustar? Es decir, puede ser que la negativa o un proceso de desarrollo de este tipo sea por temas ideológicos, que creerán que, digamos, hacer crecer y dar esas exenciones de impuestos no es lo correcto, y entonces, ¿será un tema ideológico? ¿Será un tema de egos? No, ¿será un tema de burocracia e incapacidad? Yo siento que es un desconocimiento y falta de visión, porque es que las exenciones no las tiene que crear, ya existen. Y entonces es conocerlas y aprovecharlas. Y la visión del Estado debería decir, ok, yo tengo todo esto, pues me traigo a la gente y bueno, vamos a invertir. Y quiero planes de acción. No, ¿qué piensa que podemos hacer? No, no es que piensa, es con lo que tengo, ¿qué voy a hacer? De lo contrario, podemos tener muchísimo dinero, pero si no tenemos claridad de qué queremos hacer, pues vamos a permanecer como estamos ahora, saliendo poco a poco, porque el guatemalteco es muy trabajador, muy creativo, admirable, de verdad. Hay regiones donde sí la gente es algo perezosa, pero Guatemala es un país donde la gente le pone ganas. Entonces, si como Estado vemos esa posibilidad de país, entonces decimos, bueno, tenemos tanto para invertir, no esperemos, traigamos a los mejores. Pero es que hay miles de eventos, ¿verdad? Pero todo eso, pero es que es lo hay que hacer. No es hay miles de eventos, miles de foros, miles de conferencias. Yo no digo que estén mal, no quiero que me malinterpreten. Pareciera que el interés y el deseo es que económicamente el país esté mejor. O sea, es que si el país económicamente esté mejor, le sacamos jugo a todas las opciones que tenemos, pues los índices en todo tipo van a mejorar, desde las exigencias que nos mandan a nivel internacional, que tienen que ver con migración, desde la oportunidad de empleo, desde los niveles de desarrollo. Pero imagínese, la oportunidad de empleo se puede generar porque esto es empleo directo e empleo indirecto. Directo porque mientras más empresas vengan a Guatemala, hay contrataciones de más personas y en diferentes regiones. Por eso decía yo, punto estratégico. No necesariamente todo se tiene que quedar en la ciudad, sino que, ¿qué es lo que ha buscado la CELEPS, por ejemplo? Por ejemplo, estar en diferentes áreas estratégicas, ¿ya? Y ahorita ya van por 12, creo que ya están funcionando 6, 7. Al final,
¿Eso qué repercute? En que esas regiones se desarrollan más, hay trabajo para esas personas, no se tienen que trasladar a la ciudad y por ende se ve beneficiada la familia, se ve beneficiada el área, porque entonces ahí van a consumir también la comida, va a haber mayor desarrollo para el comercio interno, ¿verdad? Entonces, creo que es explotar lo que ya tenemos. ¿Usted cree que por cuestiones políticas, los mismos funcionarios a veces por intereses personales venden una mala imagen de Guatemala afuera? Creo que ni la venden. No la venden. O sea, hay cuántas oportunidades para O sea, ir yo y atraer. todos los eventos que haría sería en aras de posicionar al país como un lugar de desarrollo económico. Pero vamos muchas veces a quejarnos o a hablar de temas políticos que no nos gustan y dejamos de exaltar. Prueba de ello es que constantemente estamos criticando al sector privado nacional y extranjero que se encuentra aquí. Sí. O sea, el sector privado no solo está compuesto por los nacionales, los extranjeros. Cuando uno habla con los extranjeros es que pues, aquí todo el tiempo nos pegan por todos lados, pues. O sea, llegan a la meta de recaudación tributaria porque ellos mismos están pagando. Digamos, generan empleo porque son ellos los que están pagando. Porque a mí me parece chistoso cuando el político dice que va a crear trabajo. ¿Cómo, brother? ¿Cómo? ¿Es que cumplí con la meta de recaudación total? Sí, ¿y cómo la recaudaste, brother? Porque nosotros los empresarios lo pagamos. La pregunta es por qué solo le cobras a esto, si no le cobras a toda la mara. Y por qué si en el estudio de la ampliación de la base de recaudación te dice que hay un gran porcentaje de personas que pudiéramos evaluar si pueden pagar, ¿por qué no se ha hecho? Pero primero me voy a morir, Liliana, y eso no se hace. Y quería llegar a un tema que es profundo, digamos, dentro de nuestra política exterior, que es la migración. O sea, aquí queden demócratas o republicanos en Estados Unidos constantemente nos dicen pues, que nosotros tenemos que parar la migración. Primero, porque como país deberíamos de darle las condiciones viables para que la gente pueda trabajar en su país. Y segundo, pues porque la gente ya no quiere tener en sus países a tanta gente que no paga impuestos tampoco allá. O sea, la gran razón por la que no los quieren allá es porque los mismos nacionales dicen, no pagan impuestos, no cumplieron con los requisitos legales para entrar y ahora tienen trabajo que yo pudiera tener. O sea, digamos que aquí pueden haber visiones distintas, pero yo no sé si eso lo meten en el bolsón a la hora de discutir el tema de migración. Más ahora que ya no solo está migrando gente de Guatemala, Honduras y El Salvador, están migrando gente de Ecuador, gente de Haití, gente de Venezuela, Estados Unidos, se están metiendo, pero borbollones de gente. Entonces, creo que ese tema, tristemente, como que se ha ido quitando. Sí, ya ahorita como que no ha habido esa discusión, ya ahorita me hace recordar a Ronald Reagan, que él decía que Estados Unidos es un país netamente de gente migrante y que eso hacía grande a Estados Unidos porque se podía lograr un sueño americano. Pero porque en ese momento sí se lograba el sueño americano. Si uno va, usted que va seguido, y si uno va a ver cuestiones de negocios a Estados Unidos, se da cuenta cómo ha cambiado Estados Unidos de un tiempo para acá. Las cosas están mucho más caras y hay inflación. ¿E inseguridad? Hay inseguridad y ya no es como que, esos países tercermundistas que decían antes, como donde vivimos nosotros, ¿verdad?, que hay inseguridad. No, Estados Unidos tiene estados en los que también están. Ahora pudiéramos mandar nosotros una nota para allá, para decirles, miren, no viajen a Estados Unidos porque es peligroso. Y no es un mal plan, pero es que hay algunos lugares que está grueso, pues. Sí, por ejemplo, Nueva York no es. Y muchas veces por migrantes que supuestamente llegaron allí, están tomando y entonces, grandes partes de los estados. ¿Qué es lo que debe pensar cada país? Y no es ser egoístas ni nada por el estilo. Pero sí repensarnos de qué manera la economía puede ser transversal. Llegar a frentes o tratados internacionales, pero donde no existe igualdad, entonces siempre va a ser perjudicial para el país más pequeño. Por eso era la visión de tener un área centroamericana para negociar los tratados como región y no como países individuales. Sin embargo, a eso no vamos a llegar, porque eso implicaría delegar en otro país o en un presidente diferente el que tenga más poder sobre la región. Entonces, a eso
Perdón, pero llevamos desde el 45 viendo ese tema y no hay forma. Más que todo, pienso que Guatemala en este momento debería repensarse. ¿Qué quiero? Porque en realidad llevamos casi el año y cierto que los cambios son abrumadores, pero son necesarios. Yo no puedo permitirme como país que se sigan destruyendo las carreteras, que se siga deteriorando el tema de los puertos, que eso ya hay que solventarlo. Entrar a una negociación, una de las empresas más grandes del mundo, que es APM, pues deberían de negociar. Si hicieron un contrato mal hecho, ok, miremos ahora de qué forma lo resolvemos, que se paguen lo que se tenga que pagar, las multas o qué sé yo, y entonces entrar a renegociar, ¿ya? No podemos tener un aeropuerto ya cada día. Yo venía en un vuelo donde estaba lloviendo, el avión baja y había como un bache. La cuestión es que el avión se ladea y se vienen todas las maletas y digo yo, madre mía, se puede originar más un accidente en el aeropuerto que en el aire. Entonces no es posible, ¿verdad? Debemos buscar las condiciones y posicionar al país como, ok, el país en este momento es su mejor oportunidad para que usted como empresario, usted como inversionista, pueda venir y desarrollar sus empresas y exportar a otros países. Que hoy no lo tenemos, ¿verdad? Exacto. Liliana, y digamos que hay elementos que uno constantemente ve en el país que pueden motivar o desmotivar, y, sí, ¿verdad? Es como, yo veo que hay mucha gente empresaria guatemalteca que está yéndose a otro país. O sea, eso ya no es la decisión sobre un extranjero que empieza a visualizar qué país le conviene, sino también ya hay guatemaltecos que deciden, pues, no continuar con sus expansiones y digamos irse. Tuve una reunión hace poco con alguien y me decía, vos es que Guate, vos de verdad que qué complejo, de verdad que primero tengo que felicitar a la gente del sector privado, o sea, resiliente, o sea, un grupo unido que lucha, que va para adelante, no se ve afectado por los temas políticos, su macroeconomía, o sea, todos esos elementos. Pero me dice, mira vos, ya aterrizando de donde veníamos, de lo macro y todo lo demás, ¿verdad, Lilian? Me dice, que este no sería un buen año para llegar y contemplar Guatemala como un país de inversión. Yo le digo, ¿pero por qué? Primero porque vienen elecciones en Estados Unidos. Y yo, bueno, pues, algunos dicen que no va a cambiar nada, y otros dicen, no, sí va a cambiar. Sí, entonces, yo no me voy a meter a discutir eso, pero sé que hay inversionistas extranjeros que contemplan, obviamente, quién va a quedar o cómo va a quedar la cosa en noviembre, para ver si vienen a invertir en Latinoamérica. Y Guatemala, que saben que es un país en donde, digamos, las relaciones con Estados Unidos son súper estrechas, dicen, yo me espero. Pero la otra fue, fíjate que también he estado viendo que pronto viene la elección de directorio de la SAT. Entonces yo no sé si, digamos, él sin saber me dice, no sé si, digamos, los criterios van a ser buenos o si van a cambiar los criterios. Y entiendo que el siguiente año viene también elección para superintendente de administración tributaria. No sé quién va a quedar. No debiera de preocuparme, me dice, porque si hubiera institucionalidad, como usted bien dijo, Lili, anteriormente, no me importaría qué profesional va a llegar, qué gobierno y, digamos, qué características tengan en términos ideológicos, no debería haber ningún problema. Pero como sí han visto un cambio en la forma de manejar el país, y todo ha sido, digamos, en evolución, dicen, mejor me espero a ver quiénes van a jugar en el directorio, si es que esa elección se está llevando de manera adecuada y quiénes van a ser los profesionales. Y además, si va a haber continuidad del superintendente o va a haber un cambio. Sin entrar en detalles, porque no vamos a entrar en problemas en temas que son legales y políticos. ¿Qué tan importante es para el país y el inversionista estas dos elecciones que creo que casi nadie las está discutiendo? Creo que este año son dos elecciones dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria importantes y que no han tenido como mucho ruido. Y es la elección del directorio. Y no necesariamente debería ser ruido, ¿verdad? Es como más público. Más público. Bueno, está la elección del directorio, pero
algo que nadie le pone atención es que también hay elección del Tribunal Tributario y Aduanero. Y son 8 personas que llevan 8 años ahí. Y entonces, si se diese un cambio total de ese tribunal, eso sí sería un problema. ¿Por qué? Porque imagínense que no llegue gente suficientemente preparada, la curva de aprendizaje, tanto para el tributa o el Tribunal Tributario y Aduanero, como para el usuario, pues para el contribuyente. Porque ahorita sí se ha evidenciado que tienen un tribunal objetivo. Me refiero a que no todo lo que dice la administración lo confirma el tribunal. Y a eso era lo que se quería llegar con las reformas del 37-2016, que fueron reformas a la ley de la SAT, ¿ya? Entonces, sí habría que ponerle mucha atención a cómo se lleva ese proceso. Esperemos que todo sea transparente, pero esta elección se lleva a cabo por parte del directorio. Y aparte está la elección del directorio que toma posesión en diciembre y ahorita está en el proceso de elección. Este proceso es a través de una comisión y esa comisión le manda el listado al presidente y tiene que tener la no objeción del Congreso para que tomen posesión 2 directores, ¿ya? Entonces, ¿qué se esperaría? Que sea gente que conoce de la materia tributaria, que conoce de la política fiscal, de la macro y microeconomía, porque al final estar en un puesto de estos lleva a decisiones estratégicas que involucran al país. No tiene la decisión de política fiscal el directorio, ni la Superintendencia de Administración Tributaria. Sin embargo, sí coadyuva emitiendo opiniones al Congreso, ¿verdad? Entonces, sí es un ente importante. La elección de superintendente es el próximo año y va a ser en función del cumplimiento de las metas. La ley establece para ambos, pero pues pareciera que hay interpretaciones de interpretaciones, que el superintendente puede estar hasta 5 años con su evaluación anual de si llega o no llega a la meta. El tributa se puede reelegir por otro periodo igual. El directorio se puede reelegir por otro periodo igual. Entonces, pues ya hubo una reelección del directorio. Esta sería como la tercera ya elección de directorio después de la reforma del 37-2016. Y pues esperemos que sea gente no solo con conocimiento, sino también con visión y proba, porque con visión a tener una administración, siempre ha sido una institución con más avance a la mayoría de instituciones. Tecnológicamente se ha desarrollado muchísimo y pues quien le dijo a usted, mira, quiero esperar para ver cómo va toda esta elección, ok, tiene un punto importante, pero eso tampoco es que sea determinante, ¿ya? Es un conjunto lo que el Estado debe unir desde la economía, el Ministerio de Economía, quien es el que se encarga de aranceles, tratados internacionales, desde el Banco de Guatemala, desde el Ministerio de Finanzas, desde la Superintendencia de Administración Tributaria, el ministerio más importante en este momento, que es el de Comunicaciones, el Ministerio de Salud. O sea, si yo no le proveo a la gente, a la población, lo que establece la Constitución, que es el bien común, teniendo los fondos, entonces también, o sea, hagamos un plan, pues, pero que sea de corto plazo, porque ya el mediano nos puede alcanzar hasta cuando ya van a salir. Entonces, sí hay necesidad de sentarse y hacer, pero no esos estudios, Dios mío, Guatemala es uno de los países más estudiados. Todos los años hay estudios de diferente materia, de diferentes órganos internacionales, organismos internacionales, pero al final no aterrizamos. Entonces, mejor hagamos un plan estratégico para solventar 4 temas y que diga, ok, mi mayor necesidad
es ahorita mejorar la infraestructura, los puertos y aeropuertos. Ok, entonces le voy a entrar con eso al resto del año. El próximo año yo ya tengo todo eso bien. Bueno, entonces ahora vengo y atraigo inversión a través del Ministerio de Economía, que hasta tienen diferentes áreas para hacerlo, Ministerio de Relaciones Exteriores, y me complemento con las demás instituciones que están involucradas, ¿verdad? Ok, promuevo lo que ya tengo, no tengo necesidad de generar más exenciones, ya existen, aprovechemos las que están. Y eso entonces me va a llevar a un corto plazo a tener más eficiencia en la ejecución del gasto, ¿verdad? En un presupuesto mejor ejecutado. Entonces, mucha gente dice, ay, es fácil decir o es fácil hablar, pero estar allí es otra cosa. Sí, pero entonces, perdónenme, ¿para qué existe un Estado? Hay 3 poderes, son independientes, sí, pero está el Ejecutivo a quien le concierne prácticamente la administración de ese Estado, ¿verdad? ¿Quién va a coadyuvar a que se realice esa ejecución? El legislativo. ¿A través de qué? Generación de leyes. Bueno, si esto se vuelve muy conflictivo y no se puede, ok, yo ejecutivo tengo las facultades para realizar diferentes actividades que sí me pueden llevar a un camino, ¿ya? Judicialmente, ok, judicialmente hay temas que yo como Estado tengo que solventar, pero para eso está mi Procurador General de la Nación. Entonces pongamos a cada uno en su lugar y encaminémonos. Yo no digo que tiene que haber un pleito entre uno y el otro, no, es ponerse de acuerdo. Al final, ¿cómo funcionan las familias? Poniéndose de acuerdo. ¿Cómo funcionan las empresas? Poniéndose de acuerdo. Entonces, ¿cómo debe funcionar el Estado? Poniéndose de acuerdo. Y más sabiendo que es una obligación que le den al pueblo de Guatemala, porque de ahí es como están obteniendo su salario, ¿verdad? Porque hay que repetirlo constantemente. O sea, de eso ganan. Lili, le quiero agradecer. Creo que nos da una visión usted periférica de, a ver, porque este país realmente es una bendición, que se habla muy del diente al labio. Porque, ay, sí, que qué lindo los árboles y los paisajes. No, o sea, somos un país en donde pudiera ser, digamos, que el foco de inversión de Latinoamérica. Yo estando fuera del país, como usted lo había dicho a veces, me molesta mucho cuando, no, pero es que no tenés ni idea, bro. Entonces, sí, creo que hay que vendernos de una forma diferente. Imagino que usted ya lo está haciendo en lo particular, pero que como país tenemos que abrir, digamos, esos temas comunicacionales para mostrarles cuáles son los beneficios que seguramente se están haciendo. Lo que no sé es si es la estrategia correcta. Total. Tal vez hay que buscar otra estrategia. Y eso no es pelearse con que, es que vos decís, no. Siempre uno prueba por varios lados, porque por algún lado va a pegar diferente. Exacto. Y el mundo va cambiando, y la comunicación cambia, y los mensajes que uno quiere mandarle al inversionista son diferentes. Así que yo le agradezco mucho, porque pues, queremos al país, y lo que queremos es que salga adelante. Sí, y es un país que puede dar mucho. La gente, como le digo, es de verdad admirable. Los guatemaltecos somos gente admirable. Yo lo veo en comparación con otros países mucho más desarrollados. El nivel de capacidades y de trabajo que tiene el guatemalteco es increíble. O sea, no nos ponemos con que a mí si no me pagan mis horas extras, yo no trabajo, como en muchos otros países, ¿verdad? Aquí damos más. Entonces, hay que explotar esa creatividad también de la gente joven. Y, ¿verdad? No todos, pues, pero hay mucha gente que tiene ganas de hacer y se deja ayudar. Entonces hay que aprovechar todo esto, pero no se trata de que peleemos por ideologías, que en realidad en Guatemala ya no existen ideologías, porque ni siquiera leemos, y como no nos sabemos la historia, ¿verdad? Entonces empezamos a asimilar lo que dice TikTok, las redes sociales y todo lo demás, pero aterricemos, señores, porque estamos en un deadline, les digo yo, para que el país se pare o que sigamos creciendo, ¿verdad? Porque hemos tenido un crecimiento en la última década del 3 al 4% de crecimiento del PIB, y si eso ha sido en la última década, ¿qué más podemos hacer para adelante? Porque si nos quedamos estancados... No perderlo así. Exacto. Bueno, así que gracias por la invitación. A usted le agradezco mucho.